Hoy te traigo un tutorial de estrellas navideñas, pero antes te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Te dejo en la cajita de descripción los materiales necesarios. Esta es la parte 1. En los siguientes días encontrarás disponible la parte 2. Para hacer esta estrella tan festiva, vamos a necesitar canutillos dorados, cristales verdes de 3 milímetros o 4, alambre dorado de 0,3 milímetros, hilo transparente de 0,3 milímetros, mostacillas doradas, mostacillas plateadas, pinzas, tijeras, cristales de 3 o 4 milímetros rojos y mostacillas rojas. Vamos a utilizar el alambre y cortamos de unos 35 a 40 centímetros. Lo dejamos enganchado en el carrete para que no se desenrolle. Y a continuación lo tomaremos de esta forma. Pasaremos 3 mostacillas doradas y las llevaremos hasta la mitad del alambre. Nos tiene que quedar de esta forma. Ahora tomamos una cuarta mostacilla dorada y la vamos a pasar por ambas puntas del alambre, pero de esta forma nos va a quedar cruzada por ambos extremos. Tiraremos lentamente hasta bajarlas a la mitad del alambre. Lo voy a hacer poco a poco para así prevenir que el alambre se vaya a quebrar o se vaya a doblar. Vamos cerrando lentamente hasta que nos quede de esta forma. Esta es una figura que se va a repetir varias veces. Vamos a ir intercalando esta figura y cristales verdes. A continuación trabajamos con el lado derecho y pasamos un cristal verde. Lo vamos a bajar y va a quedar al lado de la otra figura que acabamos de hacer. Ahora vamos a repetir la figura dorada. Para eso vamos a trabajar con las mostacillas pequeñas y vamos a pasar 3 primero, las llevamos hasta abajo, tomamos una cuarta y ahora lo que vamos a hacer es este mismo extremo que estamos utilizando, lo vamos a pasar por la mostacilla que está más cerca del cristal, hacia esa dirección. Estamos devolviéndonos por la primera mostacilla que pusimos después del cristal. Si se fijan, se va haciendo una especie de círculo y se va cerrando la figura. Nos tiene que quedar de esta forma. Ahora nuevamente vamos a colocar un cristal verde. Lo llevamos hasta al lado de la figura dorada y vamos a repetir la figura dorada. En total van a ser 6 cristales y 6 figuras doradas. Esta es la tercera que estamos poniendo. Entonces pasamos 4 mostacillas, las bajamos y cerramos esta forma pasando el alambre, este mismo extremo, por la primera mostacilla que está cercana al cristal. De esta forma vamos cerrando poco a poco y sujetamos para que no se nos desarme la figura. Como es un alambre rígido, es necesario sostener y tirar firmemente para que se vaya cerrando. Ahora vamos a pasar nuevamente un cristal verde. Y vamos a repetir la forma dorada. Ponemos 4 mostacillas
Y por la primera que pusimos, vamos a devolver el alambre. Siempre de esta forma. Nos va quedando una especie de círculo y cerramos. Van 3 cristales y 4 formas doradas. Ponemos un cristal verde. Mostacillas doradas. Y repetimos el mismo proceso. Cerramos esta forma. Y lentamente vamos tirando el alambre. Si te fijas, tenemos 4 cristales verdes y 5 formas doradas. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es poner un cristal verde a cada lado, ya que esta forma en sí va a ser como un círculo. Este círculo se va a cerrar con una forma dorada. Como es un patrón que se repite continuamente, verde, dorado, lo que tiene que quedar entre medio de los cristales verdes es la forma dorada. Entonces vamos a poner un cristal verde a cada lado, de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar una mostacilla dorada para cerrar esto. Ponemos la mostacilla dorada en un extremo y a continuación vamos a atravesar la mostacilla con el otro extremo hacia la otra dirección. Y vamos a tirar estos alambres. Lo que estamos haciendo es cerrar la forma general. ¿Ves? Queda como un círculo. Y para poder completar esta forma pequeña doradita, simplemente lo que hacemos es poner una mostacilla dorada a cada extremo, de esta forma. Voy a poner una que se asemeje al tamaño de la otra. Esta se asemeja más. Las bajamos. Tomamos otra mostacilla dorada y esta la atravesamos con el otro extremo del alambre así, de forma que queden cruzados. Y vamos a tirar ambos extremos. Y queda así. Hasta aquí ha sido muy complicado. Si te está gustando, por favor déjame un like. Y te invito también a ver el video anterior de haciendo un copo de nieve. Para la segunda parte de esta figura, vamos a trabajar con los canutillos dorados. Vamos a pasar un canutillo por un extremo y vamos a bajar de esta forma, suavemente. Y nos va a quedar situada al lado de esta mostacilla, que fue la última que pusimos en la figura. Vamos a pasar una mostacilla dorada. Y para hacer una especie de ojal, desde donde vamos a colgar esta figura, vamos a utilizar 5 mostacillas plateadas. Nos va a quedar de esta forma. Y a continuación vamos a devolver la misma punta del alambre por la mostacilla dorada.
Vamos sujetando. Y se va cerrando. Poco a poco. Voy a utilizar la pinza para poder sostener más cerca de la mostacilla. Y de esta forma evito que el alambre me vaya quedando suelto. Aquí me quedó el ojal, desde el que tú puedes ponerle un hilo para colgarlo desde tu árbol, o si quieres decorar una puerta o cualquier otra cosa. Por el mismo extremo, el mismo alambre, vamos a pasar un canutillo dorado y se va a armar esta pequeña forma triangular. Para que se cierre, lo que tenemos que hacer es pasar el alambre por esa mostacilla que está ahí. Es la que más resalta, es la que está arriba. Pasamos el alambre y tiramos lentamente. Esta es la punta de la estrella. Bueno, una de las puntas. En total van a ser 6 puntas. Y cada punta va a quedar entre medio de estos espacios dorados. O sea, cada punta frente a un cristal. Vamos a continuar con la siguiente punta. Ponemos un canutillo dorado, una mostacilla dorada. Y ahora, como no tenemos que hacer un ojal para colgar la forma, solamente vamos a pasar 3 mostacillas plateadas. Nos queda de esta forma. Y ahora simplemente lo que hacemos es devolver el alambre por la misma mostacilla que pusimos antes, que es esta dorada que está aquí, al lado del canutillo. Pasamos suavemente y tiramos. Me voy a ayudar de la pinza para poder sujetar mejor el alambre. Muchas veces me pasa que se resbala porque es tan liso que cuesta un poco sostenerlo al momento de tirar. Así que dato extra: no se pongan crema de manos para trabajar en esto porque va a ser mucho más difícil. A continuación seguimos con el canutillo dorado y vamos a cerrar esta punta pasando el alambre por la mostacilla dorada. Siempre es hacia el lado al que queremos direccionar el alambre. En este caso, como vamos a seguir hacia una tercera punta, el alambre tiene que quedar direccionado para que nosotros podamos continuar. Voy a trabajar con el otro extremo del hilo para ir así paralelamente trabajando y que no se nos vaya a agotar un alambre más rápido que el otro. Voy a pasar un canutillo dorado, una mostacilla dorada, 3 mostacillas plateadas, nos devolvemos por la mostacilla dorada, y tiramos el alambre. Si nunca has trabajado con mostacillas o abalorios, a lo que se le dice canutillo son estos palitos de vidrio. Generalmente se utilizan para hacer bisutería. Se pueden hacer collares, pulseras, aros. Lo que sí te recomiendo es que no trabajes con hilo de nylon cuando trabajes con los canutillos, porque tienden a cortar el hilo. Al ser de vidrio, los extremos tienen un poco de filo, entonces se va a cortar siempre que tú curves o dobles el accesorio que hayas hecho con estos materiales. Así que es preferible trabajarlo con alambre u otro tipo de hilo que sea de algodón.
Mientras más resistente sea, mejor. Las mostacillas que estoy utilizando también están hechas de vidrio, pero al ser redondeadas no tienen este filo que hace que se corte el hilo. Por lo tanto, se puede trabajar fácilmente con nylon o con otro tipo de hilo. Si te está gustando este video hasta aquí, por favor regálame un like o déjame algún comentario para hacérmelo saber. Esto me ayudaría muchísimo a llegar a más personas. También te dejo mis redes sociales en la cajita de descripción, junto a los materiales que estoy utilizando. Ya está quedando súper poquito para terminar esta figura. Estamos trabajando en la cuarta punta, si no me equivoco. Vamos a terminarla cerrando con el canutillo y pasando el alambre por la mostacilla dorada a continuación. ¿Qué sería esta? Generalmente estos alambres, como son delgados, tienden a curvarse un poco. Entonces tienes que posicionarlo antes de tirarlo totalmente. Si lo tiras y el alambre está curvo, se te va a quebrar y te va a quedar una marca. Lo mejor que puedes hacer es fijarte bien antes de tirarlo. Ahora solamente nos quedan estas dos puntas por hacer. Voy a elegir el alambre más largo y voy a continuar con este. Paso un canutillo dorado. Ahora pongo una mostacilla dorada, 3 mostacillas plateadas, y devuelvo el alambre por la mostacilla dorada. Sostengo mientras voy tirando y si es necesario utilizo la pinza para sostener. Para cerrar la punta, pongo otro canutillo, paso por la mostacilla dorada continua y ahora solo me queda una punta. Hacemos lo mismo. Pasamos un canutillo dorado, pasamos una mostacilla dorada, 3 mostacillas plateadas, nos devolvemos por la mostacilla dorada de esta forma, lentamente sostenemos y tiramos. Y para cerrar esta punta vamos a utilizar un canutillo dorado. Con esto estamos terminando de completar la figura y decidí grabar este video en 2 partes. En esta primera parte tienes esta estrella de 6 puntas. En la segunda parte vas a tener 2 estrellas de 5 puntas. Los procedimientos son muy similares y no vas a necesitar materiales adicionales, ya que en este video mostré todos los materiales que necesitamos. Ahora simplemente para cerrar esta forma, seguimos el mismo patrón, pasando por la mostacilla dorada siguiente y vamos a tirar suavemente. Es normal que se vaya apretando el alambre, ya que mientras más veces pasas por una mostacilla, más apretado va quedando el camino. ¿Me explico? O sea que mientras más veces pase por una mostacilla, más se va achicando el agujero. Lo que estoy haciendo en este minuto es devolverme por las mostacillas por las que ya había pasado antes, tratando de que los alambres se encuentren.
te fijas, la dirección que voy siguiendo es hacia adentro, hacia donde están los cristales verdes. Hay solo una mostacilla separando estas puntas. Ahora lo que tengo que hacer es que un alambre pase por la mostacilla hacia el otro lado y se encuentre con el otro extremo del alambre. Lo que queda por hacer es enrollar estos alambres. No los vamos a anudar porque no es necesario. Como es un alambre rígido, sería muy complicado hacer un nudo. Así que con enrollarlo basta. Finalmente, para cortar el alambre, pero que este corte no me quede donde está el nudo, lo que hago es llevar el alambre por dentro de los cristales. Esta es una forma de prevenir que el alambre se desenrolle, porque al cortarlo y dejarlo ahí donde hiciste el rollito del alambre, va a tender a separarse. Entonces lo ideal es pasarlo por estos cristales que están a los lados. Ahora que ya finalmente terminé la figura, voy a cortar el alambre y te voy a hacer zoom para que puedas ver la terminación. Hay unas pequeñas puntas que quedan y es un poco peligroso porque si tú pasas el dedo te puedes rasguñar. Entonces lo ideal es que con la ayuda de la pinza puedas curvarlo hacia adentro y así evitar lastimarte. Otra forma que tienes de solucionar esto es empujar las puntas hacia adentro del cristal. De esta forma no van a sobresalir y quedarán ocultos. Hemos terminado nuestra figura. Si te gustó, te invito a ver la parte 2. Aquí podrás encontrar 2 estrellas diferentes. También te invito a ver mis otros videos anteriores, sobre todo el video del copo de nieve, que está hermoso. Espero te haya gustado. Nos vemos. Gracias por mirar. Bye.